Paz y bien, queridos hermanos. En este día tan especial, recordamos a la Sagrada Familia y a partir de ella, reflexionamos sobre la importancia y el valor de nuestras propias familias. La razón por la que celebramos a la Sagrada Familia es porque nos muestra, de manera concreta y cercana, un modelo de convivencia, de amor mutuo y de servicio. No se trata de una familia perfecta que viviera en un mundo ideal, sin desafíos ni problemas, sino de una familia que, teniendo a Jesús en su centro, vivía la cotidianidad con fe, con esperanza y con caridad. Este es el gran mensaje. Toda familia que recibe a Jesús se convierte en una familia sagrada. Ahora bien, cuando hablamos de familia sagrada, conviene precisar que no nos estamos refiriendo únicamente a la ausencia de tensiones, diferencias o conflictos. Decir que una familia es sagrada no significa que sea inmune a las pruebas de la vida. Más bien, quiere decir que en ese hogar habita el amor de Dios de un modo especial, transformando aquello que se vive cada día en una fuente de crecimiento espiritual y humano. Sin Jesús, la familia puede ser un entorno agradable, puede tener buenas intenciones y afectos sinceros, pero no alcanza la plenitud de la santidad que se nos propone. Cuando Jesús entra en un hogar, lo llena de luz. Él trae la salvación, que es precisamente su nombre y su misión, y la realiza no solo en los grandes acontecimientos de su vida pública, sino desde la humildad de la familia de Nazaret. Ese detalle es muy significativo. Jesús, antes de iniciar su predicación, antes de realizar los milagros y las enseñanzas que conocemos por los evangelios, vivió durante largos años en su hogar junto a María y a José. De hecho, la mayor parte de la vida de Jesús transcurrió en la sencillez de Nazaret, siendo obediente a sus padres, aprendiendo un oficio, relacionándose con sus vecinos y amigos. Allí, en lo más ordinario, comenzó su misión salvífica. Podríamos preguntarnos por qué, y la respuesta, a la luz de la fe, podría ser que Jesús valora inmensamente los vínculos familiares, la vida cotidiana y el valor insustituible de convivir día a día con los seres que uno ama. La salvación inicia en casa, y esta verdad se proyecta en nuestras familias. Los hogares pueden y deben ser lugares donde empieza la salvación, pero tristemente, también pueden transformarse en lugares de perdición, de desencuentro y de sufrimiento. Cuando hablamos de la familia como lugar de salvación o lugar de condenación, no lo hacemos para infundir miedo, sino para subrayar la gran responsabilidad y la gran oportunidad que tenemos de construir relaciones sanas, basadas en la confianza y en el amor. Jesús desea darnos el don de la salvación en la familia, y ese regalo lo recibimos cuando estamos dispuestos a convertirnos y a volver a Dios, cultivando la fe, la esperanza y la caridad en nuestro trato diario con los demás miembros del hogar. Una familia que acoge la palabra de Dios no se convierte en una familia sin problemas, pero sí en una familia con fuerza interior para afrontar esos problemas de una manera distinta. En palabras de Pablo VI, la familia es la iglesia doméstica. Es decir, cada hogar, en su pequeñez y sencillez, puede reflejar la vocación y la misión de la Iglesia universal. Ser un lugar de encuentro con Dios, de oración, de fraternidad y de servicio. Sin embargo, sabemos bien que en el seno de toda familia surgen conflictos. Esto es algo natural, pues las personas cambian, evolucionan, tienen diferentes necesidades, puntos de vista y expectativas. A veces, estos conflictos giran en torno a la economía, a los afectos, a la distribución de tareas, a la convivencia cotidiana o incluso a rivalidades y comparaciones. En un primer momento, puede parecer que el conflicto sea un signo de que algo está mal, pero en realidad
revela que la familia se encuentra en un proceso de adaptación o de transformación. Una familia funcional afronta esos conflictos con diálogo, con respeto y con empatía. Una familia disfuncional se deja llevar por la hostilidad, la distancia emocional y la actitud defensiva. Cuando el objetivo de un conflicto es ganar la discusión a toda costa, sin importar lo que se lastime o a quién se dañe, entonces el hogar deja de ser un lugar de salvación para convertirse en un escenario de agresión y de resentimiento. Un caso muy ilustrativo es aquel de la persona que compartió información confidencial con un familiar, confiando en la cercanía y el afecto mutuo, pero que, en un momento de discusión, vio cómo esa información se utilizaba en su contra para herirla y humillarla. Este tipo de traiciones generan cicatrices profundas que rompen la confianza y fomentan el alejamiento. En esos momentos uno puede preguntarse, ¿por qué sucede esto precisamente en mi familia? Y la respuesta radica en la dificultad de manejar el poder, la falta de respeto a la dignidad del otro y la incapacidad de resolver diferencias sin recurrir al daño personal. ¿Qué nos enseña la Sagrada Familia al respecto? Muchos podrían decir, es fácil ser una familia santa teniendo un esposo como José, una esposa como María y un hijo como Jesús. Con semejantes personajes todo sale bien. Sin embargo, esa visión es simplista porque idealiza la realidad. Basta ver que la Sagrada Familia enfrentó problemas serios. La falta de un lugar decente para el nacimiento de Jesús, la persecución de Herodes, el exilio en Egipto, y todo lo que implica migrar a un país desconocido y retomar la vida desde cero. Es decir, la familia de Nazaret no fue ajena a las pruebas y contrariedades de la existencia. Por tanto, lo que hace santa a una familia no es la ausencia de dificultades, sino la actitud con la que se encaran esas dificultades y la presencia de Jesús como centro y sentido de la vida familiar. La familia es un don, pero también implica un precio que se paga por la convivencia diaria, por el hecho de compartir la vida con otras personas. Este precio es el sacrificio. El que desee formar una familia debe estar dispuesto a asumir responsabilidades, a ceder, a dar tiempo y afecto a los hijos, a los abuelos, a los tíos, a todos los miembros del hogar, según las circunstancias de cada uno. Si no se paga ese precio, se paga otro, el precio de no tener familia. Y esto no se refiere únicamente a la soledad física, sino también a la falta de vínculos profundos, de calidez humana y de la posibilidad de dejar huella en otros corazones. De igual modo, si no se paga el precio de criar y educar bien a los hijos, tarde o temprano se sufre el costo de tener hijos maleducados, sin valores ni sentido de responsabilidad. Podemos imaginar, por ejemplo, a José despertando a María en plena noche para decirle que un ángel se le ha aparecido y que deben huir porque la vida del niño corre peligro. María, comprendiendo la gravedad del mensaje, no duda en ponerse en camino. Este es un símbolo del sacrificio compartido. Confiar el uno en el otro y estar dispuestos a enfrentar juntos las adversidades. También vemos cómo, de vuelta a Nazaret, trabajan con sencillez y discreción para sostenerse. No eran una familia rica, sino más bien humilde. Podríamos incluso suponer que para muchos, José y María eran solamente una pareja sencilla de pueblo. Pero, desde la fe, sabemos que allí habitaba el mismo Hijo de Dios. En nuestra vida, los problemas económicos, de salud, de envejecimiento, de relaciones, son parte de la existencia normal. La clave está en cómo los enfrentamos con fe y con el compromiso de cuidarnos mutuamente. La Sagrada Familia nos enseña que cada miembro del hogar es valioso por lo que es, no por lo que aporta materialmente o por los beneficios que puede brindar.
Muchas veces, los conflictos entre padres e hijos se hacen visibles cuando estos últimos llegan a la adolescencia o a la adultez temprana, porque en realidad se arrastran situaciones no resueltas desde la infancia, carencias afectivas o comunicativas, o incluso rencores que nunca se sanaron. Si como padres hemos hecho todo lo posible, con amor y responsabilidad, nuestra conciencia estará tranquila. Pero si hemos descuidado esa siembra constante de afecto, atención y valores, es lógico que cuando los hijos tengan 18 o 20 años florezcan las consecuencias de nuestra desatención. La familia de Nazaret también nos da una lección de autoridad y servicio. José, como padre, es la figura protectora, el responsable de velar por la seguridad y el sustento de su familia. Sin embargo, su autoridad no consiste en el autoritarismo, sino en el servicio. Esto es algo que todos los padres y madres de familia deberían emular. El padre o la madre que solo manda y exige sin escuchar ni acompañar, termina fracturando la unidad del hogar. En cambio, la familia encuentra solidez en la autoridad que se basa en el servicio, en el ejemplo, en la cercanía y en el verdadero interés por el bienestar de cada miembro. Por otra parte, las virtudes domésticas son esenciales para la vida en familia. A veces resulta irónico observar cómo una persona puede ser amable, servicial y cariñosa con desconocidos o con amigos, y al llegar a casa mostrarse irritable, egoísta o indiferente. Este es un gran desafío. ¿Somos coherentes en la vivencia de la caridad? El amor cristiano no puede quedarse en apariencias o en la forma de tratar a los extraños, sino que debe comenzar por nuestro entorno más inmediato. Si uno es humilde, paciente o generoso, ese rasgo de carácter se debería manifestar sobre todo en el calor del hogar. Las virtudes se ponen a prueba allí, en lo cotidiano, cuando no hay aplausos ni reconocimientos externos. La santidad en el hogar no exige actos extraordinarios, sino la vivencia de la entrega diaria, de los pequeños detalles, de la fidelidad en lo poco. Esas muestras de cariño y cuidado aparentemente simples, dar un abrazo, preguntar cómo estuvo el día, respetar el espacio y el tiempo de cada uno, compartir los alimentos y las tareas del hogar, son las que tejen los lazos de amor y hacen que la familia sea una comunidad de personas que se aman y apoyan mutuamente. Cuando esto falta, solemos tratar de compensarlo con gestos extraordinarios de vez en cuando. El padre ausente por trabajo todo el año que llega con un costoso regalo en Navidad, o la persona que descuida a su pareja y luego contrata una gran serenata el día del cumpleaños para intentar compensar la falta de afecto cotidiano. Estas iniciativas pueden ser bien intencionadas, pero difícilmente sustituyen el amor de cada día. El amor en la familia es, por su misma naturaleza, discreto, humilde, perseverante. No busca publicidad, no se jacta de sí mismo, sino que se mantiene firme a través de los años, de la monotonía, de las pruebas y de las alegrías. Podríamos fijarnos en el silencio de la vida de Jesús entre los 12 años y los 30, que apenas se menciona en los evangelios. Ese silencio sugiere el valor de la vida ordinaria. Jesús, probablemente, trabajó con José, acompañó a María, aprendió y se cultivó en un ambiente sencillo, sin grandes reconocimientos ni elogios públicos. Este periodo, a menudo llamado los años ocultos de Nazaret, nos enseña que la fidelidad a Dios y a nuestros seres queridos suele forjarse en la discreción y en la constancia. A lo largo de la historia, cuando grandes sociedades han sufrido crisis o se han desintegrado, la familia y, en otros contextos, las comunidades monásticas han sido un refugio que salvaguardó los valores esenciales de la humanidad. Del mismo modo, hoy,
Cada familia puede ser como un pequeño monasterio donde se conserva la fe, la sencillez, la oración y la fraternidad. En un mundo tan agitado, con tantas distracciones y tentaciones, la familia puede convertirse en una especie de ecología humana, un espacio de aire puro, de relaciones genuinas, de autenticidad y amor recíproco. Pero esto no sucede automáticamente. La familia se construye cada día con la dedicación y la determinación de cada uno de sus integrantes. No elegimos la familia en la que nacemos, ni elegimos a los padres o hermanos que nos tocan, pero sí podemos elegir cómo los amamos, cómo establecemos vínculos de respeto y comprensión mutua. Y también podemos elegir a la familia de Nazaret como modelo, o elegir a Jesús para que habite en nuestro corazón y en nuestro hogar. Aristóteles decía que la amistad es lo más necesario en la vida, y no le faltaba razón. Vivir sin amigos es vivir aislado, privado de la riqueza del encuentro con los otros. Y si la amistad se cultiva con Jesús, si lo recibimos como amigo en nuestra vida, tenemos la oportunidad de experimentar la cercanía de Dios en lo cotidiano. Para muchos, la expresión familia elegida se refiere a esas personas que, sin compartir lazos de sangre, se convierten en hermanos y hermanas del alma. Son los amigos con quienes se crea un vínculo íntimo y profundo, basado en la confianza, la empatía, la solidaridad y el compromiso mutuo. Mantener este tipo de relación no es fácil. Requiere tiempo, paciencia y dedicación. Requiere también aprender a perdonar y a dialogar con sinceridad. Sin embargo, cuando logramos construir una familia elegida, encontramos un refugio emocional y espiritual que nos sostiene en los momentos de dificultad y nos alegra en los momentos de prosperidad. En este sentido, la Sagrada Familia también puede inspirar nuestras amistades, no solo nuestras relaciones de consanguineidad. Del mismo modo que Jesús, María y José se apoyaban mutuamente, respetando la singularidad de cada uno, nosotros podemos aprender a valorarnos en nuestra diversidad, a ceder el paso al otro, a ofrecer ayuda desinteresada y a cultivar el respeto que hace posible la convivencia. Quizá, al reflexionar en todo esto, nos demos cuenta de que transformar nuestra familia no es algo que suceda de la noche a la mañana. Implica una verdadera conversión, que se traduce en acciones concretas. Conversión no es únicamente sentir algo bonito por un momento, sino asumir un cambio de mentalidad y de hábitos. Significa crecer en la fe, para buscar siempre la voluntad de Dios, en la esperanza, para no rendirnos ante las adversidades, y en la caridad, para amar a los demás con el mismo amor que hemos recibido del Señor. La familia que se abre a la palabra de Dios y la pone en práctica, se convierte en una escuela de virtudes, un taller de humanidad, donde cada uno va tallando su carácter, sus actitudes y sus relaciones para asemejarse cada vez más a Cristo. Pero no debemos pasar por alto que esta transformación implica trabajo, paciencia y a veces sufrimiento. Requiere aprender a manejar nuestros impulsos, a dominar la ira, a no herir con las palabras, a tener delicadeza con los sentimientos ajenos. Significa romper con ciclos de violencia o de indiferencia que muchas veces se heredan de generaciones anteriores. Nos obliga a entrar en un proceso de sanación interior, especialmente cuando hemos sido víctimas de traiciones o hemos sido responsables de herir a otros. Implica, asimismo, reconocer nuestras limitaciones y pedir ayuda cuando sea necesario, a un guía espiritual, a un consejero familiar o a un terapeuta, según el caso. La Sagrada Familia, contemplada con realismo, nos recuerda que el amor auténtico se forja en medio de la adversidad. Nacer en un pesebre, huir a Egipto, regresar a Nazaret sin grandes recursos económicos,
Todo ello indica que lo verdaderamente importante no son las comodidades materiales o el reconocimiento social, sino el hecho de que Jesús esté presente y que la familia se sostenga en la fe y la unidad. En la familia de Nazaret aprendemos que cada quien puede tener un rol específico. José como protector y proveedor, María como madre amorosa y fiel creyente, y Jesús como Hijo de Dios y Salvador, pero también como un niño que crece en sabiduría. Sin embargo, cada uno aporta su parte al bien común, se sacrifica por los demás y asume su responsabilidad con entrega. Al hilo de lo que hemos mencionado sobre la autoridad, es útil reiterar que la autoridad en una familia no puede reducirse a dictar órdenes o imponer castigos, sino que debe asumir un carácter de servicio. Quien tiene la autoridad debe ser el primero en amar, en sacrificarse, en respetar y en fomentar la armonía. José es un ejemplo de ello, pues aceptó a María a pesar de las circunstancias extraordinarias de su embarazo. Escuchó la voz de Dios en sueños, protegió a su familia de los peligros y lo hizo sin alardear ni buscar reconocimiento. Esa es la grandeza de la autoridad bien entendida. Por otro lado, María, como madre, demuestra que el amor materno es un vínculo privilegiado que, sin caer en sobreprotección, alienta el crecimiento integral del hijo. Ella guarda todas las cosas en su corazón, medita, observa y acompaña. No se escandaliza cuando Jesús, a los 12 años, se queda en el templo conversando con los maestros de la ley, sino que lo busca y luego reflexiona sobre lo que ha sucedido. En nuestras familias, esa actitud de escucha y de contemplación es fundamental para no juzgar apresuradamente, para no imponer nuestra voluntad a toda costa, sino para dialogar y comprender al otro desde la verdad y el cariño. Por su parte, Jesús, al crecer, muestra la importancia de la obediencia filial. Él, siendo Dios, vive en su hogar sometido a la guía y protección de sus padres terrenales, aprendiendo el valor del trabajo, de la oración y de las costumbres de su pueblo. Esta obediencia no es sumisión ciega, sino amorosa y consciente, fruto de la humildad y del respeto. Hoy en día, muchos hijos y jóvenes se rebelan contra toda forma de autoridad, porque no ven en sus padres o educadores un ejemplo de coherencia. Si deseamos que nuestros hijos obedezcan, es fundamental que nosotros también obedezcamos la voluntad de Dios y demos testimonio de un estilo de vida digno de imitación. En ocasiones, al contemplar las dificultades de la vida familiar, podemos sentirnos abrumados. Tal vez experimentemos tensiones diarias, discusiones constantes, malas actitudes o rencores arraigados. En esos momentos es bueno recordar que Dios no nos deja solos, sino que nos ofrece la gracia de su Espíritu para transformar nuestros corazones. La familia que reza unida, que asiste unida a la Eucaristía, que vive la caridad con los más necesitados y practica el perdón mutuo, va forjando un clima de amor que poco a poco sana las heridas. Por eso, la invitación de la Sagrada Familia es a recuperar la oración en el hogar, a leer y meditar la palabra de Dios juntos, a bendecir los alimentos, a pedir perdón cuando se falla y a dar gracias cuando se experimentan alegrías. Y es que, en la vida moderna, a menudo estamos tan ocupados con el trabajo, los estudios, las redes sociales, los compromisos y las distracciones, que descuidamos lo más valioso: el tiempo de calidad con la familia. La experiencia nos enseña que los recuerdos más entrañables no suelen ser los regalos costosos o los grandes viajes, sino las conversaciones sinceras, los gestos de ternura, las comidas compartidas, las noches en vela cuidando de un enfermo o las pequeñas victorias diarias que se celebran en comunidad. Si en estos momentos tu familia se encuentra en crisis, te animo a no perder la esperanza. Busca ayuda, habla con confianza, expresa tus sentimientos y, sobre todo,
Confía en el poder transformador de la gracia divina. A veces, una disculpa a tiempo, un abrazo honesto, un silencio respetuoso, o el simple hecho de mostrar interés genuino por el otro puede marcar la diferencia. No des por sentado que el otro tiene que entender. El diálogo y la reconciliación requieren valentía y humildad. Recordemos también que la familia no se limita a los lazos de sangre. Como mencioné antes, hay quienes forjan familias elegidas con amigos cercanos, con quienes comparten la fe y los valores, con quienes se sienten libres para ser ellos mismos, y a la vez son llamados a superarse. Estas redes de afecto son un soporte fundamental en la vida de muchas personas, que por diversas razones no pudieron contar con una familia funcional o cercana. La familia de Nazaret, en su sencillez, nos acoge a todos y nos enseña que nadie está excluido de la posibilidad de encontrar amparo, amor y salvación en la comunidad cristiana. Para concluir, retomemos la idea principal. No elegimos el lugar ni la familia donde nacemos, pero sí podemos elegir acoger a Jesús en nuestro hogar y hacer que cada casa se convierta en un hogar sagrado. Esto implica un compromiso personal y comunitario. Rezar, perdonar, servir, comprender, acompañar. Implica también cultivar la amistad con Dios y con los demás, ya sea la familia de sangre o la familia elegida. Y en un mundo que parece alejarse cada vez más de los valores cristianos, esta elección es más urgente que nunca. Ser familia en el sentido auténtico, ser una iglesia doméstica, es un testimonio poderoso ante los desafíos contemporáneos. Quizás te preguntes, ¿qué pasos concretos puedo dar para parecerme un poco más a la Sagrada Familia? En primer lugar, procura disponer un espacio para la oración en casa. No tiene que ser algo ostentoso. Basta un rincón con una imagen o un crucifijo que te recuerde la presencia de Dios. En segundo lugar, dedica tiempo al diálogo con tus seres queridos, aunque sea unos minutos al día, preguntándoles cómo se sienten, qué preocupaciones tienen, en qué podemos ayudarnos mutuamente. En tercer lugar, practica la caridad en actos sencillos. Un plato de comida para quien lo necesite, un consejo sabio, una palabra de aliento, un favor desinteresado. En cuarto lugar, celebra los logros, los cumpleaños, las fiestas, recordando siempre incluir a Dios en la alegría familiar. Y en quinto lugar, cuando surjan conflictos, que de seguro surgirán, procura afrontarlos con madurez, evitando insultos, frases hirientes o chantajes emocionales. No olvides que aunque las tensiones familiares puedan ser intensas, la gracia de Cristo es más poderosa. Si te sientes débil, desanimado o incapaz de perdonar, pídele ayuda al Señor. Si consideras que necesitas orientación, acércate a tu comunidad parroquial o a alguien con experiencia en mediación familiar. Lo más importante es no rendirse ante la desesperanza y no aceptar la ruptura como algo inevitable. La fe nos enseña que, así como Cristo resucitó, nuestras familias, con la gracia de Dios, también pueden resurgir de cualquier muerte interior a una nueva vida de amor y unidad. Queridos hermanos, la Sagrada Familia de Nazaret nos muestra el camino. No es un ideal inalcanzable, sino un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer en un hogar humilde y abierto a su voluntad. Acojamos a Jesús con la misma disposición que María y José tuvieron, sabiendo que su presencia lo cambia todo, que su nombre mismo es salvación, y que su poder se manifiesta primero en lo más íntimo, en los vínculos familiares, antes de expandirse al resto del mundo. Les invito, pues, a meditar con detenimiento estos aspectos y a ponerlos en práctica en la vida diaria. Que cada uno de nosotros sea un constructor de paz, un sembrador de esperanza y un testigo de la caridad. Al final del camino, podremos mirar atrás
y ver cómo, paso a paso, con errores y aciertos, con caídas y levantadas, hemos ido forjando una familia más unida, más amorosa y, en definitiva, más santa. Y ese será el mejor testimonio que podremos ofrecer al mundo, el testimonio de una familia transformada por la gracia de Dios. Pongamos nuestra mirada en la familia de Nazaret. Que San José nos enseñe la obediencia y la responsabilidad. Que la Virgen María nos muestre la disponibilidad y la humildad. Y que el niño Jesús sea para nosotros la luz que ilumina cada rincón de nuestra vida. Así viviremos la Navidad y cada día del año con la certeza de que cuando Jesús habita en el hogar, la familia se convierte en sagrada, se convierte en un lugar de salvación y de plenitud. Y no olvidemos que esta elección de acoger a Jesús es diaria. Cada mañana, cada tarde y cada noche, podemos elegir tratar a los nuestros con el mismo amor con el que Dios nos ama. Que la Sagrada Familia sea nuestro consuelo, nuestro aliento y nuestra inspiración en este camino de fe, y que sepamos reconocer, en medio de las cosas ordinarias, la extraordinaria presencia de aquel que vino a salvarnos. Así sea. Oración por la familia, Señor Jesús. Tú que naciste en un humilde hogar, derrama tu gracia sobre nuestras familias. Enséñanos a amarnos sin condiciones, a perdonarnos de corazón y a cuidarnos con paciencia y ternura. Haz que nuestras diferencias se conviertan en fortaleza, que cada palabra sea un puente de unión y cada gesto un lazo de esperanza. Que la Sagrada Familia de Nazaret sea nuestro modelo, para que nuestro hogar brille con la luz de tu presencia y sea siempre un refugio de paz y amor. Amén.